El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguila en mano. Bienvenidos a una entrevista Veraz con John Gamboa, presidente o director de la delegación del CNE del Guayas, sobre lo único de que podemos hablar en un sábado por la noche, aunque esto fue grabado jueves: cómo votar. Bienvenido, ingeniero, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias también. ¿Cuál sería el consejo principal que usted dé a los electores para responder esta pregunta, que luego desagregaremos en detalle? ¿Cómo votar mañana? Conozcan a sus candidatos a través de la app o a través de la página web, sepan por quién ir a votar porque son varias las papeletas que se van a entregar, 7 en las zonas urbanas y 8 en las zonas rurales. Ahí tienen una primera indicación. Con las demás empezamos enseguida. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Telconet Latam, Riona, Proyecto Inmobiliario, Pharmacies. Bienvenidos a una entrevista didáctica, así lo voy a llamar yo, porque tiene la pretensión y el objetivo de enseñar, de ilustrar, de orientar sobre cómo votar mañana. Por favor, yo solo les puedo decir, no dejen de hacerlo. No vale la pena abstenerse, no solo por la multa, sino porque ustedes les van a permitir a otros escoger por ustedes lo que ustedes podrían decidir si concurren a votar. Les recuerdo que estamos en La Posta por Facebook y YouTube en exclusiva para medios digitales, en Vito TVO, en Extreme TV Cable, canal 15 y 709, si prefieren señal de alta definición. En DirecTV, el canal es el 194 de Manavisión, en Manaví, señal abierta. En radio, a nivel nacional, Caravana, 750 AM y The Blue 88.9 FM. La semana pasada el programa salió especialmente tarde por el partido de Barcelona en la noche amarilla. El reprise de este programa usualmente es los domingos a las 20 horas en Extrema, pero esta vez Extrema lo va a poner en un horario correspondiente a este mismo, 92.5, Tungurahua y Cotopaxi. Y para empezar, veamos lo que el propio CNE les ha dicho respecto a mañana. Recuerda que en las elecciones seccionales 2023 elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos, concejales rurales y vocales de juntas parroquiales rurales. Para sufragar de manera correcta, deberás marcar en el casillero de la lista de tu preferencia. Un voto informado fortalece la democracia. Consejo Nacional Electoral. Elecciones seccionales, CPCCS y Referéndum 2023. La democracia está en ti. Para ejercer ese voto informado está aquí el ingeniero John Gamboa, 36 años, 4 frente al CNE de Guayas, un récord de lo que he averiguado. Solo el ingeniero Enrique Pita tuvo más tiempo, pero con un periodo intermedio. Gracias por su permanente buena predisposición y el darle tiempo dentro de este corre-corre en que andan a la ilustración de la gente. ¿Qué puede hacer el votante para llevar una polla y cómo no confundir a la mesa cuando saque su papel y vea
¿Debe él tenerla en ese rato, sacarla luego? Bueno, el votante tiene derecho a llevar una polla específica, efectivamente, con la descripción de su candidato. No hay ningún inconveniente en eso. Lo que sí no se ha permitido y no se va a permitir es tomar fotografía de las papeletas que votan para evitar comprar el voto o tener inconvenientes con algunos. Qué interesante. Había visto novedad para mí. ¿Y qué pasa si ven a alguien tomándole foto a su voto? Es de potestad de la Junta Receptora del Voto y de las Fuerzas Armadas evitar que eso suceda, porque ha existido inconvenientes de algunas personas que les compran siempre y cuando tengan la votación de la foto de su votación. Ok. ¿Debe advertirle esto el miembro de la Junta Electora? Señor, por favor, ¿es prohibido tomarle foto a su voto? Así es. Son ellos los miembros de las juntas receptoras del voto, los dueños de ese espacio, los encargados de velar que se evite ese tipo de compra de votos o manipulación de algunas personas o empleados, ya sea públicos, que tengan el voto es secreto, pero también es libre de, no puede ser coaccionado por ningún Es complicado. Sentido. ¿Y qué pasa si lo ven fotografiando su voto? ¿Le llaman la atención? ¿Lo sancionan? ¿Qué le hacen? Bueno, el primero es impedir que se haga y lógicamente tendrán que ver en ese sentido cómo actuar los miembros de la Junta Receptora. ¿Y si la persona está oculta y no la ven porque el voto es secreto, cómo saben que no está tomando la foto? Bueno, por eso decía, esa es la suficacia y lo que tienen que hacer los miembros de Junta Receptora del voto, evitando que se tomen fotografías del voto. ¿En dónde se reciben 7 papeletas y en dónde 6? En las zonas urbanas se reciben 7 papeletas y 8 en las zonas rurales. 8. Así es. Tenemos prefecto, alcalde, concejales, las 3 papeletas del Consejo de Participación Ciudadana y la papeleta del referéndum en las zonas urbanas. Y adicional a eso, en las zonas rurales, tenemos, adicional a las 7 papeletas, las de Junta Parroquial Rural. ¿Cuáles son, yo le preguntaba antes de comenzar, las zonas rurales? Deme un ejemplo para entenderlo. Son las parroquias que no están en los cascos urbanos. Por ejemplo, Guayaquil tiene 5 parroquias rurales. Osor, Japuná, Progreso, El Morro y Tenguel. Son las 5 parroquias rurales del Cantón Guayaquil. Ellos también votan por los mismos candidatos a alcaldes de Guayaquil, pero adicional a eso tienen que votar por su gobierno autónomo parroquial. Ok. Para votar por alcalde, se raya sobre la foto. Así es, sobre la foto, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Están todos los candidatos y bajo el logo del partido está el casillero para votar. Pueden votar, anulan con más de un voto. Si vota por 2, queda anulado. Se anula, ¿ya? Así es. Un ratito, ahí puede pasar, me equivoqué de voto, deme otra papeleta, y no. le devuelve la papeleta. No existe la posibilidad porque tiene que coincidir la cantidad de votantes en el padrón con la cantidad de papeletas utilizadas. Si la cagaste, ok, por eso hay que llevar anotado eso, ya, ¿qué más? Luego tenemos la de concejales que... Vamos a prefecto primero. A prefecto. Ok. Es lo mismo. ¿Y por viceprefecto? La papeleta de prefectos va a tener la imagen del candidato a prefecto o prefecta y el nombre del viceprefecto o viceprefecta. No va a existir los dos nombres, los dos rostros, pero se puede votar solo un voto, porque es un binomio, trabajan en grupo. ¿Es esta? Así es. Ok, acá la tengo. De paso, los periódicos publicaron el fin de semana unos folletos, uno contratado por el CNE, otros didácticos, para ilustrar esto. Fíjense la diferencia. Papeleta para alcalde tiene una sola foto y la rayita hay que hacerla encima del que escoja. Papeleta para prefecto, ya ve que yo explico mejor que usted. ¿Ah? Ya puedo palanquearme el puesto. Dios me libre. ¿Ya? Para prefecto tiene las 2 fotos, se vota en conjunto. Así es, en conjunto en la parte superior está el casillero para sufragar. Encima, no se raya sobre ninguno de ellos. No se debe rayar porque está el casillero ahí. Sin embargo, en el caso de que no sobrepase el recuadro donde están los dos, el binomio, y tenga un voto afirmativo dirigido para ese binomio, la Junta Receptora del Voto puede hacer válido ese voto. Ok. Puede votar
por una lista o partido para alcalde y por otra para prefecto, ¿verdad? Por supuesto, son papeletas independientes, cada una recibe su votación para la persona que deseen votar. Ok. Con estas papeletas aparentemente no hay mucha complicación o alguna otra indicación adicional que dar. No, porque en realidad es el mismo modelo que ya hemos venido sufragando en los procesos anteriores, que es la de candidato a alcalde y en su defecto también la de prefecto que viene con su binomio. Ya, vamos a las susceptibilidades. El ingeniero Gamboa estuvo en un programa anterior aquí en las elecciones previas a esta, con dos interlocutores encargados de preguntarle sobre la mecánica electoral. Y uno de ellos, Nicolás Grandes, gran activista político y electricista, topó este aspecto que a todos preocupa y que muchas susceptibilidades causa. Recordémoslo. Es posible que la persona que coge el voto y dice por quién está el voto no tenga plumas, o al menos si necesita tenga una roja para que se haga ese fraude, si está marcado un rojo y un azul. Qué interesante, se note la diferencia. Claro, el procedimiento establece que sacas el voto y dices por quién es. Y la persona que es la otra persona de la Junta Receptora es la que raya el voto a favor o no de qué candidatos, nulo o blanco, voto a favor de uno o del otro candidato. En el hoja borrador de escrutinio, luego de pasar a la hoja o al acta original. Es decir, la persona que cuenta no debe tener ningún tipo de esfero de ningún color ni nada. La leyenda establece que se marcan las uñas, que ponen ciertas cosas, que marcan. Es para eso. Es real. Que Por ejemplo, responsables de eso. Los anillos con pluma, con tinta. Es real eso, que le hacen la rayita para anular el voto o cuando están blancos para marcar por el que les gusta. ¿En serio? Claro. Eso se usaba en la vieja escuela, digamos. Los aros con pluma incorporado. Entonces no le veían, pero hacían así. ¿A ese nivel? Claro, yo he sido delegado de mesa en las épocas anteriores, en la época del Sucre. ¿Y eso pasaba? Eso pasaba bastante y muchas autoridades nunca debieron estar sentadas gracias a esos famosos anillos. No es leyenda real. Eso decía Nicolás Brito Grandes, perdón, dije Nicolás Grandes. Y esto nos trae a un tema actual, el riesgo del voto en blanco. Muchos temen que el votar en blanco, subrepticiamente, de repente, facilito, ¡pac!, alguien lo raye así. ¿Cómo evitar eso? Efectivamente, repito lo que dije en la entrevista anterior, los que cuentan o que muestran la papeleta no deben tener ningún tipo de esfero. Se evita, sí, hay riesgo de que tengan el anillo que marca, que lo pongan la punta del esfero entre las uñas, pero es necesario que los delegados políticos estén presentes y vean. Lo que nosotros hemos incrementado como medidas de seguridad es que las papeletas en blanco tengan un sello que diga blanco y sean marcadas como tal. Para evitar que luego de sean marcadas, el riesgo de que en algún momento en el transcurso del traslado, en las bodegas o en el reconteo, puedan ser manipuladas pese a que se toman las medidas de seguridad, ya están marcadas como... Esto es nuevo. Así es, ya lo implementamos en el proceso anterior de cierta forma y en este proceso se ha incrementado más. Adicional a eso, las papeletas que no se usan, las sobrantes, los delegados los miembros de las juntas receptoras del voto deben romper las papeletas que sobran, las que no se usan, para evitar también ese tipo de manipulación. Ok, ahora, si una persona dice yo no quiero pronunciarme por ninguno, ¿no sería mejor que si esa es su voluntad, lo anule para asegurarse? El Código de la Democracia establece la forma de voto afirmativo, voto en blanco y voto nulo. Ajá. Por lo tanto, si la persona no marca nada, se considera un voto en blanco, que no suma en ningún momento a ningún candidato, porque algunos decían que los votos nulos se suman para el que va adelante, que el primero. No, falso. No suma a ningún candidato, solamente se marcan como blancos, nulos y los afirmativos para sumar y coincidir con la cantidad de votantes. ¿El voto nulo es el único que no suma o el voto blanco también no suma? Ni el blanco ni el nulo suma a ningún candidato, solamente se cuantifica para poder coincidir con la cantidad de votantes en cada junta receptora del voto. Opinión, sugerencia, ni siquiera consejo, porque es día de sensibilidades. Como precaución, a pesar de lo que John Gamboa acaba de explicar, que para mí es muy novedoso, que para ratificar que una papeleta que apareció en blanco es un voto en blanco,
le ponen un sello encima. Si su voluntad es no pronunciarse por ninguno, porque no sabe, porque no quiere, anúlelo. Ya vemos que el nulo y el blanco no se suma a ninguno. Ok. Alcaldes, prefectos, concejales. ¿Cómo se maneja la papeleta de concejales? La reforma al Código de la Democracia establece que ya no haya voto entre listas, sino un solo voto en plancha. ¿El voto entre listas qué es? Ejemplo, cada circunscripción de concejales de Guayaquil podían votar por 1, 2, 3, hasta por 5 listas, mientras no se exceda la cantidad de concejales por circunscripción. Ya, lo ilustro aquí. Yo voy a ser el próximo presidente del Consejo Nacional Electoral en Guayas, después de lo que estoy aprendiendo aquí. Si no se puede hacer aquí por este, acá por este, acá por este, acá por este, acá por este, hasta completar los 1, 2, los 5. No se puede, ¿verdad? Ya no se puede. Hasta antes del proceso 2021 se podía escoger entre los 5 concejales que ustedes desean. Sí, ve que le estoy serruchando el piso, ¿no? No hay problema. Ahora, el voto es en plancha, un solo voto en la parte superior donde está el casillero, y de esa manera votan por los 5, se podría decir. Aquí. Así es. Ojo, concejales es voto en plancha, pero para los que estaban acostumbrados a pensar que el voto en plancha es rayar todo, como era el casillero de asambleístas antes, no es así. Voto en plancha solamente arriba. ¿Qué pasa si alguien dice, me dijeron toda la lista, voto en plancha, rayé de arriba para abajo? Mientras la voluntad sea clara de que quiere votar por esa lista, el miembro de la Junta Receptora del Voto puede validar ese voto, siempre y cuando no se exceda, se tache o adicional a la lista ponga otra raya en otro casillero, en otro grupo. Allí también puedo votar por uno para alcalde y por otro para concejales. Así es, son papeletas distintas entre alcaldes, prefectos y concejales, pueden ser completamente diferentes. Sí, puede darse el hecho de que alguien diga, yo quiero este de alcalde o esta, y que tenga concejales de oposición para que haya balance. Por supuesto, lo pueden hacer. ¿Sí? O al revés, que escojo este o esta de alcalde o alcaldesa y quiero darle mayoría. Por supuesto, ellos pueden escoger entre las papeletas de alcalde y las papeletas de concejales, ya sea el mismo partido o diferentes partidos. ¿Cuántas papeletas llevamos ya? 3. Alcalde, prefecto y concejales. Pero usted va a decir algo, lo mismo. Lo que le decía, la única diferencia es los concejales que no van a poder votar entre listas y que el método de asignación de escaño es el método Webster. Eso me lo explique porque me confundo. ¿Ya? Webster, Hunt, para arriba, para abajo, 10.000 veces se ha cambiado. Siguiente papeleta. Las 3 papeletas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ok. Existen... ¿En ese orden se las van dando cuando las grapan y las entregan? El miembro de Junta Receptora del Voto entrega las 7 papeletas en las zonas urbanas. Y entre ellas hay el de mujeres, el de hombres y el de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montuyos, que tienen que marcar. Ya, ¿sabe qué? Con esa volvamos tras esta primera pausa, porque esa es la elección más complicada. ¿Ya? Y la tendencia de la mayoría será anular. Lleven polla, no anulen. Ese consejo que debió desaparecer va a seguir existiendo. Ha resultado una mierda, salvo algunas excepciones. Esta última mayoría trató de mejorar y de prestigiarlo. La Corte Constitucional los destituyó a todos. Cuando se posesionen en mayo, tendrán que seguir eligiendo contralor y autoridades de control. No anulen su voto. Ilústrense, escojan, porque hay suficientes opciones buenas. Con eso volvemos.
Enseguida, ¿cómo votar en la elección más compleja? Y, perdónenme, la más importante también, porque es nacional. Y para la que mejor campaña ha hecho de paso el CNE. Los spots tienen tal nivel de rotación y de exposición que yo, al menos, he percibido enorme equidad en la visibilidad. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender, la forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Continuamos esta entrevista didáctica, le debería llamar, y espero que esté resultando así para ustedes, en vez de esta entrevista veraz, sobre las elecciones de mañana, en que decidimos el futuro del Ecuador. Este país o termina de torcerse o empieza a enderezarse. Todos saben el momento crucial en que estamos en diversos aspectos, y que lo próximo se juega en lo inmediato. De las elecciones seccionales, especialmente de las de alcaldes, salen figuras para las futuras. Se concilia o no entre las distintas fuerzas que están en disputa. Vayan a votar, ilústrense, lleven su polla, no dejen de pronunciarse, no permitan que otros decidan por nosotros y después no se quejen. Siendo lleno de defecto este sistema, la democracia que este país tiene es todavía el mejor de los peores. Más grave es una dictadura. Ya la vivimos un tiempo, no la volvamos a repetir. Les recuerdo que estamos con ustedes por cortesía de Telconet Latam, Riona, Proyecto Inmobiliario, Top Shows y Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Ahora, usted explica, yo señalo. Mire, aquí está en cómo se puede votar para mujeres del Consejo de Participación Ciudadana, para hombres del Consejo de Participación Ciudadana, y esto es para Pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. ¿cuántas candidatas mujeres hay? Deben votar por 3 candidatos. Votar por 3. Por 3, no más de 3 porque se anula la papeleta. ¿Hay 20 mujeres, 20 hombres de candidatos? Tengo el número. A ver, hey, asistentes. El número de candidatos. ¿Cuántos números de candidatos hay para mujeres al CPCCS y cuántos hombres? Yo creo que eran 20 y... Ok, no sé cuántos sean, porque son los que calificó el CNE. Ok, pero los que sean, fila de hombres, solo 3, hay 2 filas en la papeleta. Son 20 de hombres, 17 de mujeres y 8 de grupos ¿Ya minoritarios. se acordó? Sí. Y ahí están todas los A rostros. ver, son 20 de hombres, 17 de mujeres, 8 del Consejo de... o sea, la cantidad que está aquí es correcta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 2, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bien. Sí. Por algo sigue 4 años usted ahí. Ajá. Y 8 de... Del grupo afrodescendientes, montubios y del exterior. Ya. De mujeres se escoge solo 3. Solo deben escogerse 3 candidatas mujeres, 3 hombres y 1 del grupo de nacionalidad. ¿Qué pasa si raya menos de 3? Solo 2. Si rayan menos de 3 no hay ningún problema. Si solo votan por 1 o por 2 personas, está bien, el voto es válido. ¿Qué solo pasa para si ellos. raya más de 3? Si raya más de 3, queda anulado el voto. Ya. Completamente para los que haya votado. Ok. Igual Solo la acá. papeleta. Por ejemplo, si el error es en el de mujeres, solo se anula esa papeleta Correcto. de mujeres. Y en el de hombres se revisa a sí mismo, que voten solamente por 3. Ya, esto que aquí en mi hoja didáctica me aparece en una sola cosa, ¿son 3 papeletas distintas? Así es. Es una papeleta de hombres, otra papeleta de mujeres y otra de grupos de nacionalidades. Hijo de puta, elección para complicada, por Dios santo. Por eso estamos tratando de hacérsela accesible a ustedes. Vamos ahora a la columna, vimos mujeres, hombres. Aquí, solo por 3.
Así es. Pese a que haya un poco más de candidatos, solo se puede votar por 3 personas. Si vota por 2, vale. Es válido. Si vota por 1, vale. Es válido. Si vota por 4, 5, 6. Queda completamente anulada esa papeleta. O sea, si aquí votó de más, anulada esta, si aquí votó 3, está bien. La de mujeres queda válido esos 3 votos. El de papeleta de hombres, si se excede, queda anulada. ¿Cuántas escogen pueblos, nacionalidades, afrodescendientes, montubios, ecuatorianos en el exterior? De aquí. Un solo candidato de entre los 8. ¿Hombre o mujer? Hombre o mujer, así es. Y con eso se mantiene la paridad de género en el Consejo de Participación Ciudadana, porque entran 3 hombres, 3 mujeres y el cuarto podría ser hombre o mujer. De lo que he visto, porque las fotos son chiquitas, algunos son nuevos, desconocidos, los casilleros tienen un número. Entonces el votante debe recordar en qué número está su candidato favorito. Sí, tienen el nombre, apellido, la foto y el número que se lo identifica. Muestre ese formato. El formato está aquí, sin embargo, sí, en las tomas que hicieron tienen el formato de las papeletas. ¿El número en qué parte aparece? En la parte baja también. Ah, no es el número del partido, ni movimiento, ni nada. Ellos no tienen partido político que los auspicien, se inscribieron de manera independiente y por lo tanto no pueden inclusive tampoco hacer campaña con ningún partido político. Si bien ha existido opiniones de algunas figuras políticas o de algunos partidos como tal, queda de parte de ellos, pero no como los candidatos, ya que ellos de por sí no pueden hacer ningún tipo de publicidad a través de ningún partido político. No me haga hablar de eso, no me meta en líos usted, que hoy no puedo opinar de eso. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Vamos al rol de las Fuerzas Armadas. Antes de, en el siguiente bloque, hablar de las otras papeletas de votación. Porque en el programa anterior que él compareció aquí, le expusieron algunos reparos por susceptibilidades o excesos que hay de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, según dijo nuestra invitada. Vean. El rol de las Fuerzas Armadas, ¿cuál es? La seguridad y el orden. Velar que la seguridad y el orden del proceso. ¿Y qué atribuciones se suelen tomar? Por ejemplo, un miembro de las Fuerzas Armadas que está presente en el escrutinio y le indica a los miembros de las juntas receptoras del voto que X voto es válido o es nulo o que debería cambiar el voto válido que consideran válido como voto nulo. Por ejemplo, eso opina sobre qué deben calificar y descalificar. Correcto. ¿Puede hacer eso? No, ningún miembro de la Fuerza Armada puede determinar si el voto es válido o no. Son únicamente los miembros de juntas receptoras del voto los que determinan si el voto es válido o no. Eso generalmente hay confusión cuando... ¿Y qué pasa cuando el soldado se toma la atribución? Oiga, ese lo debe anular, está mal. O, oiga, ese es válido, la raya es clara. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un coordinador de mesa por cada 4 juntas receptoras del voto. Los miembros de juntas receptoras del voto tienen que informar a nuestro coordinador para nosotros tomar las medidas. O el delegado del partido que está allí. Pueden informar efectivamente a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Los coordinadores de recinto o de mesa son los responsables también de cuidar que las Fuerzas Armadas no hagan malas cosas o los delegados políticos no excedan en sus atribuciones. Quien preguntaba ayer a Rebeca Morla, al presidente del CNE de Guayas, ¿ha cambiado en algo el rol de las Fuerzas Armadas para estas elecciones? No ha cambiado nada, el manual se mantiene, los convenios se mantienen, todo el compromiso es igual. Sí se ha socializado mucho más ese cuidado, meter o tener alguna injerencia como tal, porque si bien la cúpula y todos los mandos oficiales son claras cuáles son las atribuciones que tienen Fuerzas Armadas, sí ha existido ciertos oficiales o ciertos funcionarios militares que han cometido ese exabrupto o se han extralimitado en sus funciones. Pero son casos puntuales, aislados, que no han afectado en nada al proceso electoral, porque son los miembros de la Junta Receptora del Voto los que deben velar y los únicos autorizados en decir si es válido o no el voto. A veces el reclamo es el contrario. Cuando comienza el escrutinio, se acerca mucha gente a la mesa, no los delegados que están acreditados. Y otros, entre ellos o extraños, le piden al de las Fuerzas Armadas que lo saque. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo se procede? Solamente pueden estar primero los miembros de Junta Receptora del Voto, que van a ser 4 en esta vez, y pueden ser hasta 5, se aumentó una persona más.
y los delegados políticos debidamente acreditados que tienen su credencial registrada y firmada y sellada por el Consejo Nacional Electoral para validarlos como delegados políticos. Ningún ciudadano puede estar... No hay delegados u observadores de conteos rápidos, porque no hay esta vez conteos rápidos, ¿verdad? No, no existe conteo rápido. Sí se ha autorizado el voto, el cuento a boca de urna. El exit poll. El exit poll sí existe, sí se va a hacer, sí se autorizó a ciertas empresas que lo van a hacer, pero como les decía, el voto como tal lo mantiene solamente los miembros de Junta Receptora. ¿Cuántos delegados de partido están acreditados en Guayas, de lo que usted recuerda? Bueno, cada partido político puede acreditar las 9.291 juntas receptoras del voto, 9.263 en los recintos, 15 en los PPL y 13 en el voto en casa. Pregunté mal. Yo lo que quería decir es, en el momento del escrutinio de la mesa, en Guayas, estamos tratando ese caso, más o menos ¿cuántos estima ustedes que se acercan en calidad de delegados acreditados a estar encima y viendo? De paso, ¿en ese rato pueden tomar fotos? Pueden tomar fotos. No es ¿Videos del escrutinio? Es público, el escrutinio es público como tal, por pueden, lo tanto puede. Pueden transmitir si quieren. Si quieren, lo pueden hacer. En realidad, como decía, el escrutinio es público, son los miembros de la Junta Receptora del Voto los que están contando, los delegados políticos tienen que tener de cierta forma una instancia te intervengan o no afecten a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto. Pueden ser, ¿cuántos pueden? Bueno, todos los partidos políticos pueden poner a su delegado, es decir, los candidatos, son 13 candidatos a prefectos, por lo tanto podría haber 13 delegados políticos en cada mesa. ¿En 1984 usted nació? En el 86. Ya, entonces usted no nacía cuando yo transmitía las elecciones desde Filambanco, con TC Televisión, y transmitíamos en vivo el conteo de la primera mesa que se abría. Si la televisión o los medios digitales quieren hacer eso ahora, ¿pueden? Los medios deben acreditarse, deben acreditarse y tienen acceso a los recintos electorales. Sí, como les decía, siempre y cuando no interfieran en el proceso electoral como tal, es decir, no pueden parar el conteo por entrevistas o por algo similar. Está claro. Tengo que hacer una pausa un ratito, un segundo hasta que me pase la tos y proseguimos. Disculpen. En breve, la papeleta más importante de todas, la consulta, porque decide sobre temas cruciales para el futuro del país. Proseguimos esta entrevista didáctica con el delegado del CNE de Guayas, el ingeniero John Gamboa, a propósito de las elecciones de mañana, ante las cuales, insisto, por favor, acudan a votar. No solo porque es una obligación y también es un derecho, sino porque les va a permitir incidir en el futuro del país. Un voto más, un voto menos, ¿quién creyera? Cuenta. Y de uno en uno que se van sumando, pesan, así como de uno en uno que se van restando y absteniendo, arrastran. La decisión es de ustedes. No hay el candidato ideal seguramente para nadie. Busquen el candidato mejor o más cercano a sus afinidades. Si alguno de ustedes quiere el candidato perfecto y lo conoce, empújelo a la política. Si alguno de ustedes se cree con derecho a hacerlo mejor, métase en política. Si a ninguno de ustedes les gustan las organizaciones que hay, creen una. Pero dejemos de ser espectadores y pasemos a ser protagonistas. Y ese día, mañana, el poder lo tenemos en la mano, en la papeleta, con el voto. El poder regresa al pueblo de verdad. En este país solo cada 2 años. No lo desaprovechemos. Ingeniero, prosigamos. La papeleta para juntas parroquiales, me falta, ¿verdad? Alcaldes, prefectos, concejales, participación ciudadana.
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿cómo es la papeleta para juntas parroquiales? Las papeletas para juntas parroquiales son similares a las de concejales, porque son 5 vocales principales y 5 suplentes los que van a participar. El rostro sí está de los 5 vocales principales, más no y solo el nombre de los suplentes. Votan en un solo voto en plancha, es decir, en la parte superior, es idéntica a la papeleta de concejales. Ahí se vota por lista, completo. Así es, se vota por lista. El Código de la Democracia establece se marca, por lo tanto puede ser un visto, una raya, un círculo, una carita feliz, cualquier manifestación de voluntad que tenga la persona en decidir por qué grupo o qué partido político quieran votar. ¿Tiene usted una idea de en cuántos cantones de Guayas se vota por juntas parroquiales? En Guayas se eligen 29 juntas parroquiales. 29. Así es. Casi todos los cantones, a excepción de Durán, no tiene juntas parroquiales rurales, por lo tanto las demás sí tienen su dignidad, sus parroquias rurales, y otras adicionales. Hay que recordar que con las que tengan parroquias rurales tienen que votar por su concejal rural también. En esas zonas rurales, la papeleta de concejales no son similares a las de la circunscripción, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, sino que tienen un concejal rural. Ah, qué buena la aclaración. O sea, por ejemplo, aquí en Guayas, en Progreso, se vota por el concejal de Guayaquil, no, sino por el concejal rural. De Guayaquil, pero el concejal rural de Guayaquil. Es decir, hay un solo... A ver, Guayaquil tiene como tal, el circunscripción 1, 2 y 3 tienen 5 candidatos y 4. En los 3 distritos. En los 3 distritos, o circunscripciones, que es el término real que nosotros utilizamos. Y en la parte de las zonas rurales, eligen entre las 5 parroquias rurales un concejal rural. Pero no es, por ejemplo, que en Progreso o en Playas se vota por el concejal rural y por el concejal de Guayaquil. En Progreso es una parroquia de Guayaquil, por lo tanto él vota por su concejal rural de Guayaquil. Ok, ya. Entonces vota por un solo concejal. Así es. Ya, una sola lista de concejal, no por 2. Por un solo concejal de entre la papeleta que van a tener. Que es una parroquia rural de Guayaquil. Así es. Pero que vota por la lista de consejeros. De concejales. Concejales rurales. ¿Y en Progreso también se vota por junta parroquial? Adicional a eso tiene la papeleta de la Junta Parroquial de Progreso. O sea, en Progreso hay 8 papeletas. Por 8 papeletas, al igual que, como decía, Tenguel, Puná, Limonal, Endaule, en fin, las 29 parroquias rurales de la provincia del Guayas. Ya, como yo no vivo en el sector rural, me es más complicado y es una papeleta menos. Ahora vamos a esta, que es la joya de la corona. ¿Ok? La papeleta para votar en la consulta. Explíquela. El referéndum, ese está a colores, este está en blanco y negro. ¿Ya ve? Ya ve, mis explicaciones están mejor que las de él. Son blanco y negro. Él es el presidente del SENAE. ¿Ok? Se fregó. Este es nuestro material. Después de esto le cerruchó el piso. Este es el material que usamos de manera didáctica en cada capacitación. Existen en una sola papeleta blanca, el fondo blanco, tienen las 8 preguntas. Cada pregunta tiene su casillero por el sí o por el no. Porque en este sí puede votar todo por el sí o todo por el no, con una raya intermitente, es decir, una en cada pregunta, o una sola raya de arriba a abajo, ya sea por el sí o por el no. O puede votar sí, no, sí, no. Así es, a eso iba. También puedes votar en unas preguntas por el sí, otras por el no, mientras no se exceda. Y también podría anular una pregunta, tacharla, poner doble raya en una pregunta, dejar en blanco otra y votar unas por el sí y otras por el no. Porque si bien está en una sola papeleta, cada pregunta es independiente. Por cada pregunta vamos a contar, por cada pregunta vamos a nosotros como delegación o como miembro de la Junta Receptora vamos a hacer un acta de escrutinio por cada pregunta. Es decir, los resultados van a salir pregunta por pregunta. Qué complicado escrutinio la tienen, por Dios. Sí, Guayas... O sea, cuando ven el momento de sacar las papeletas de la consulta, van a ir pregunta 1. Todas las papeletas, pregunta 1, acta. En la 1 ganó el sí. Pregunta 2, todas las papeletas de la pregunta 2, en la 2 ganó el no. Pregunta, ¿qué hijo de madre? Y
Si bien, como les decía, nosotros lo sugerimos a los miembros de juntas receptoras del voto para evitar complicaciones, que todas las que tengan el sí en un grupo, todas las que tengan el no en otro grupo y las mixtas en otro grupo. Buena idea. Para poder, en el reconteo sí tenemos también el borrador, sí están las 8 preguntas y se va a ir una por una, pero el acta como tal que se llena, como le decía, es pregunta por pregunta, entre total de votos, votos blancos, votos nulos por el sí y por el no, firma el secretario y el presidente de la Junta Receptora del Voto, y en la parte de atrás firman también los delegados políticos y los demás miembros. Aquí, sobre todo, para quienes vayan a votar sí, no mixto, no todo sí, no todo no, cabe llevar una polla, ¿ya? Sobre todo para los que quieren en unos aprobar y en otros desaprobar. Si va a votar todo sí, es fácil. En la columna de la izquierda pone una rayita. O puede rayar todo de arriba abajo también. Ya. Así es. Si va a votar todo no, igual, en la columna de la derecha pone una rayita. O hacia abajo, perpendicular. Si va a tener una votación mixta, sí, no, sí, no, sí, sí, no, no, por ejemplo, lleve su polla para que no se confunda. El texto de la pregunta está aquí y en la parte de atrás me dijo usted que está ¿qué? Los anexos. La letra chiquita. Esa no la va a leer, de esa entérese de los detalles, ¿ya? Porque algunas preguntas van a requerir tiempo de implementación, por ejemplo, ¿ya? Requieren después un trámite adicional, no es que automáticamente entra en efecto lo que aquí se apruebe. ¿Qué anula una papeleta como esta? ¿El que vote todo sí y vote todo no, por ejemplo? Así es, anula las 8 preguntas. Si hay una X como tal en las diferentes preguntas, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Esta, por ejemplo, anula, unas vota sí, otras no, y anula unas preguntas. Por la X que le pone, o... Pero ahí, perdón, enséñalo otra vez, ingeniero. Esa, ahí solo anula esa pregunta. Así es. En este caso solo anula esa pregunta. No toda la papeleta. No toda la papeleta. Si la raya estuviera, la X estuviera total, sí. O sea, esto que acabo de hacer, anula todas las preguntas. Ya, ok. ¿Qué pasa si solo se pronunció en la primera, por ejemplo, que es la más conocida, discutida y popular? ¿Cuenta solo el voto de la primera y lo de acá no se contabiliza? Lo demás suma al voto blanco, si no tiene ninguna raya. O si tiene nulo, también vota, aplicaría el nulo. Es cada una de las preguntas. Ok. ¿Algo más sobre esto? Bueno, no, como les decía, efectivamente son cada pregunta, puede anular una, puede dejar en blanco otras, puede votar por sí unas, por no otras, o en este caso sí se acepta una sola línea de arriba abajo por todas las 8 preguntas. Insisto, lleven una polla, sobre todo aquellos que quieran votar alternadamente, no todo sí o no todo no. Los temas que se plantean aquí abren puertas o cierran puertas según lo que ustedes crean que es más conveniente. Enseguida volvemos con la parte final y múltiples otras inquietudes respecto a las elecciones de mañana. Temas de seguridad, por ejemplo. Iban a haber atentados, según algunas versiones, también. ¿Qué precauciones van a tomar? Entre otras cosas. Más, ¿qué pasa si se olvidan la cédula? ¿Qué pasa si tienen una cédula caducada, que el ingeniero ya dijo que servía? Eso y más enseguida. Sanz en vivo, todo el país en un estadio, único show, Guayaquil, sábado 22 de abril, estadio Alberto Spencer, preventa exclusiva Produbanco en ticketshow.com.es y sus puntos de venta a nivel nacional, 10% de descuento hasta el 15 de diciembre o hasta agotar stock, te lo trae Top Shows. Parte final de esta entrevista didáctica con el presidente del CNE Guayas, o de la delegación provincial de Guayas del CNE, ingeniero John Gamboa. Y permítame ir en desorden aquí. Cristian Bermeo dijo, cuando informé que usted vendría, que hay mucha desinformación todavía en la gente,
creemos haber llenado ese vacío en buena medida. Desiderio Chávez, en cambio, pregunta, ¿dejarán o permitirán que delegados de los 3 primeros candidatos vean conteo de votos y permitan entrar a las salas de computación? Cada partido político puede delegar a su representante para que ingrese a la parte donde puedes ver la digitación también, que es lo que nosotros le llaman la pecera, que es un marco de vidrio que pueda ver a todas las personas trabajando, pero son todos los delegados políticos de las diferentes partidos políticos que tienen que ser debidamente acreditados. Para la Junta Provincial, es decir, para que intervengan en la sesión permanente de escrutinio y que también tengan acceso al espacio para poder ver la digitación, el escaneo. ¿Dónde está instalada la pecera? En el CPE, en el Centro de Procesamiento Electoral, en el auditorio de la delegación, en la parte detrás del auditorio está el centro de cómputo, como lo llaman, que es donde nosotros digitamos la información a través del sistema informático, pero ya viene escaneado desde cada junta receptora del voto o de cada recinto que es centro de digitalización de actas. ¿Y qué permite apreciar eso? ¿Qué se puede ver allí? Ellos tienen la necesidad de ver que no vaya a haber ninguna interrupción, que quieran boicotear o de cierta forma dejen de digitar o que pretendan que se digite a un candidato en vez de otro. Pero en realidad el sistema informático ni siquiera nos permite a nosotros ver un acta de qué cantón es, de qué dignidad es, sino simplemente vemos números y letras. Código. Para que se digite y se tenga la información que valida con el sistema informático. Con todo, consejo importante. Pedido, que vayan, invítelos, explique dónde están. Por supuesto, cada partido político ya está acreditando a sus para delegados. La pecera. Para la pecera, ¿Por para qué el le llaman auditorio. pecera? Porque es un marco de vidrio a través del cual se ve a las personas y como pernoctan mucho tiempo, porque nosotros trabajamos los 10 días después de las elecciones, muchos se quedan hasta dormir. ¿Lo conocen en su casa todavía? Ya saben cómo es este trabajo. Esta es la tercera elección. ¿Lo aguantan? Toca. ¿Sigue con la misma familia? Sí. ¿Lo aman entonces? ¿Ah? Hay que acostumbrarse y toca hacer este trabajo por la democracia. Me alegro. Miren, hay otras cosas y servicios que el CNE, de paso, el CNE ni auspicia este programa, ni yo lo permitiría, ni ha pagado nada, por si acaso. ¿Ya? Todo el mundo sabe que con la señora presidenta del CNE no me llevo ni me quiero llevar. Pero otra cosa es que no apoye institucionalmente la labor que hace. Es otra cosa. Vean lo que el CNE tiene como servicio ese día. Ahora podrás conocer tu lugar de votación y si has sido designado como miembro de una junta receptora del voto, llamando al 150 desde cualquier teléfono fijo o celular a escala nacional. Lo podrás hacer hasta el 5 de febrero de 2023, día de las elecciones. También puedes consultar llamando al call center 02-3815-841. Un voto informado fortalece la democracia. Consejo Nacional Electoral, Elecciones Seccionales, CPCCS y Referéndum 2023. La democracia está en ti. Ese servicio va a estar disponible ese día. Por supuesto, va a estar disponible ese día y adicional a eso también la app del CNE en el cual hasta el momento se conoce el lugar de votación, si eres o no miembro de la Junta Receptora del Voto, la información de los candidatos y el día de las elecciones va a empezar a transmitir resultados. ¿Cuál es esa app del CNE? CNE App. La puede descargar en los diferentes smartphones o iPhone del país. ¿Y cómo hacer para que ese día, si quiere entrar a ver cómo evoluciona el conteo, lo típico que pasa siempre, no esté sobrecargada, no se caiga un ratito la página, etcétera? En el 2019 tuvimos un inconveniente al sobrecargarse la página web, que es la que transmitía la información, y es por ello que en el proceso 2029 se creó la app, que permitió liberar un poco y poder consultar. Ya en el 2021 no tuvimos problemas y en este proceso se espera que también con la app y con la página web no tengamos ningún inconveniente. Ahora veamos otro detalle importante que ha informado el CNE respecto a la votación de mañana. Para ejercer tu derecho al sufragio en las elecciones seccionales, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Referéndum 2023, deberás portar tu cédula de identidad vigente o caducada. Un voto informado fortalece la democracia. Consejo Nacional Electoral, Elecciones Seccionales, CPCCS y Referéndum 2023. La democracia está en ti.
Preguntas. ¿Se olvidó la cédula? ¿Le sirve la licencia? No, solamente la cédula o el pasaporte. La cédula puede estar caducada, puede ser la versión anterior, puede ser municipal o estatal, en eso no hay ningún inconveniente, pero el único documento habilitante es la cédula, el pasaporte, que pueda para poder sufragar. Pregunta. ¿Se olvidó la cédula y no quiere volver? ¿Puede registrarse como que acudió a votar y firmar? Existe la posibilidad para esas personas o para los que votan en otra provincia y no quieren viajar o lo que sea, y se acercan y le dan un certificado de presentación. ¿Para qué sirve? Ese no le exime la multa primero, tiene que pagar la multa. Ese certificado le permite hacer cualquier trámite en esos 3 meses que nosotros nos demoramos en actualizar la información y asignar las multas a los que no fueron a votar. Sobre colores de papeletas, ¿cuáles son? Para alcaldes es color celeste, para prefecto color naranja, para concejales urbanos es verde, para concejales rurales lila, para juntas parroquiales amarilla, para el CPCSS son color gris y para el referéndum blanca. Ok. ¿Puedo votar en unas papeletas y en otras decidir no votar? Nosotros le entregamos las 7 papeletas u 8 en el caso de las rurales y ustedes deciden si votan nulo, blanco o afirmativo. Es decir, igual tienen que votar por las 7, ya sea que su decisión sea dejarla en blanco. ¿De cuánto es la multa por no acudir a votar? Del 10% del salario básico del año de las elecciones. ¿Qué pasa con quien acude a una mesa como miembro de mesa y de repente va a tomar un café y se desaparece, no vuelve para el escrutinio? Para las personas que no van a las juntas receptoras del voto, la multa es del 15% del salario básico. Pero para la persona que abandona el recinto electoral luego de haber firmado el acta de instalación, esa es una infracción electoral grave. Por lo tanto, la multa vendría a ser de 11 a 20 salarios básicos y pérdida de derechos ciudadanos de 6 meses a 2 años. ¿Los vocales suplentes deben presentarse o no? Sí, deben capacitarse, deben presentarse y en el caso de que ya tengamos 5 vocales, ya los demás pueden retirarse. Pero no por el hecho de ser suplente no ir porque la multa igual se aplica. ¿Qué es cuál en el caso de que un vocal de mesa o suplente no vaya ese día? Recuérdemelo. 15% del salario básico del año de las elecciones. Ok, el debe. ¿Cuáles son infracciones electorales? Existen varios como tal, y para este espacio ya para lo que queda, primero romper el silencio electoral, es decir, hacer algún tipo de manifestación política dentro del recinto electoral, invadir el recinto sin autorización, principalmente esas son las infracciones como tal. Antes se determinaba como campaña anticipada o la campaña electoral de entregar donaciones a cambio de, pero esa ley determina también un limitante, solamente para el candidato, solo para el RME o para la persona o para el delegado al jefe de campaña. Okay. ¿Hasta qué horas va a durar el escrutinio aproximadamente? Bueno, el Código de la Democracia establece que a las 5 de la tarde se cierra el recinto electoral, se entrega la papeleta de presentación a los que estén en fila y tienen que retirarse y empieza el escrutinio. Como se determinó, el Pleno determinó, va a haber 5 vocales en las juntas receptoras del voto, 4 pueden instalar y hasta 5 pueden haber. Ellos van a contar, de un lado, las papeletas de seccionales, empiezan contando alcalde, luego prefecto, luego concejales, y en el otro lado, las otras 2 personas van a contar el referéndum y luego el Consejo de Participación Ciudadana. Se estima que entre las 6 de la tarde empiecen ya a llegar los primeros resultados, hasta que se digitalice y se escanee, ya empieza a 6:30, 7 a llegar los primeros resultados, y se prevé que hasta las 11 de la noche, 12, ya tengamos todos las actas ya escaneadas. De los simulacros que han hecho, más o menos ¿cuánto tiempo le tomaría votar a una persona? Entre 6 a 8 minutos, pero hay picos entre algunas personas que no se han capacitado o que no saben por quién votar, que se pueden demorar hasta 12. Es por eso que utilizamos los 2 biombos y las 2 urnas que tienen para las diferentes papeletas. Hombres uno, mujeres otro. ¿Así son los biombos? Las juntas receptoras del voto están separadas por hombres y las otras juntas por mujeres. Okay. Pero adicional a eso tenemos los 2 biombos. Hay 2 por mesa ahora. 2 por mesa, así es, 2 biombos y también las 2 urnas donde se van a depositar. En una urna las papeletas de prefecto, alcalde, concejales, y en la otra urna que se van a depositar las de referéndum y la de Consejo de Participación Ciudadana.
¿Y quién vigila que depositen las papeletas correctas en las urnas adecuadas? Los miembros de las juntas receptoras del voto son los encargados de pedir que estas aquí y estas acá, porque luego ellos tienen que abrir, contar y en el caso de no coincidir, tener que utilizar y poder zapar. ¿Qué pasa si aparecen papeletas para la consulta en la urna para alcaldes? Bueno, se abre y lógicamente se tiene que pasar a la siguiente urna. No es que hay se ningún anula. problema. El procedimiento está que en el caso de que haya una papeleta de más, que puede suceder, que tal vez fueron pegadas o lo que sea, y hay 250 o 300 votantes, pero hay 301 papeleta, tiene que ser al azar, sacar la papeleta excedente y romperla. Ok. ¿Qué pasa si a las 5 de la tarde todavía hay gente en la fila? Se entrega el certificado de presentación a cada uno de ellos y no pueden votar. Es decir, a las 5 en punto se cierra, se hace retirar a los ciudadanos y se empieza a contar las papeletas. ¿Para quiénes es el voto en casa? El voto en casa es un beneficio para personas que tengan más de 50 años de edad, pero con más de 75% de discapacidad física. Ellos se deben haber registrado. Generalmente trabajamos esa base de datos con el CONADIS o con el Ministerio de Salud Pública y de esa manera se censó ya en junio del año anterior y ese padrón ya está registrado. Son beneficiados 77 personas apenas en la provincia del Guayas y los cuales el día de mañana, el día de ayer, el viernes, se hace el voto en casa, que se lleva las papeletas a cada hogar. ¿Qué precauciones han tomado para atentados narcoterroristas? Bueno, hemos instalado las mesas de seguridad como lo hemos hecho en todos los procesos anteriores, con las diferentes fuerzas armadas, con Corporación de Seguridad Ciudadana, con el ECU 911. Existen puntos focales donde van a haber fuerzas de choque o fuerzas de reacción. Si bien algunos candidatos han pedido seguridad o resguardo, lamentablemente no se ha podido cubrir con todos. Hay que recordar que solo en la provincia del Guayas, cada partido político que puso candidatos a todas las dignidades, estamos hablando aproximadamente de 600 candidatos por partido político en toda la provincia. Ingeniero John Gamboa, creo que hemos absuelto las principales inquietudes y todas las que falten pueden ustedes acceder a los distintos mecanismos del CNE para enterarse. Gracias por su tiempo y por su ilustración. Ojalá siga 4 años más. La verdad, si es que lo aguantan en su familia y su cuerpo le aguanta. El trabajo que están haciendo en Guayas, que me consta y lo veo cerca, es sacrificado y hasta ahora se ve transparente. Que siga así. No pierdan ustedes las oportunidades que se presentan mañana de escoger múltiples opciones para enderezar este país. Vayan a votar, pronúnciense, ilústrense, inspírense. La verdad, nadie sabe las bondades de la democracia hasta que se la pierde. Que no tengamos que perderla para que ustedes valoren lo que aquí tenemos. Entre otras cosas, en mi caso, libertad de expresión. Que tengan una jornada cívica y pacífica mañana. Un gran abrazo. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.